Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá en este episodio número 29 para charlar de lo que fue esta semanita en Argentina. Una semanita bastante tranquila por mi parte, donde claro, tendría que arrancar la facultad, pero decidieron hacer paro y creo que se viene unas cuantas semanas de paro por delante. Así que nada, si todo sigue así vamos a tener En otras palabras para rato y ininterrumpidamente. La verdad, esta semana sí estuve un poco relajado. Es más, llego a este episodio un poco entre algodones, porque no sabía bien de qué íbamos a hablar. Siempre yo por ahí espero algún informe de alguna consultora, la opinión de algunos expertos que por ahí me ayudan a formar el episodio. Y hoy tengo más que nada noticias que fui leyendo, noticias sueltas de datos que fueron saliendo, como siempre comentamos acá, para darle un poquito más de contexto y para englobarlo todo en un mismo episodio, para que se entienda el contexto general del país, en donde estamos parados. Así que bueno, en eso vamos a estar, en eso vamos a estar. Lo primero que tengo para hablar es un poquito del dólar. Me voy un poco del aspecto financiero, al aspecto de los instrumentos financieros, a qué esperar del dólar para las próximas semanas, meses si se quiere, porque está habiendo mucho movimiento en ese sentido. Y bueno, vamos ahí un poquito por ahí. Después está el tema de la inflación mayorista, qué es lo que tenemos que interpretar cuando vemos la inflación mayorista. Después tengo un poquito de datos de desempleo que salieron también, los del último trimestre de 2025. Fíjense que ya estamos, si bien entrados a marzo, obviamente ahora salen los datos de lo que fue el último trimestre, lo cual vamos a analizarlos. Hay un dato bastante contundente que no le va a gustar al gobierno, que siempre se apoyan los datos, ¿no? Para plantear su discurso y para plantear el resto de cosas que tienen por resolver. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, después todo lo que sea, además de eso, va a ser un poco improvisado. Porque sí, porque hay un grado de improvisación tremendo en este episodio. Y porque esta semana particularmente me agarró con pocas ganas de laburar. Bueno, es una cuestión normal, supongo. A todos nos pasa. Espero que a ustedes les guste igual el episodio. Che, estamos tema dólar. Eso es la cosa principal, creo, del episodio de hoy, porque estamos viendo a un dólar que no se mueve. Y estamos viendo a un dólar a una distancia récord de lo que es el techo de la banda. Ustedes recuerdan que en Argentina hemos tenido mucho tiempo un tipo de cambio fijo, que después hemos mutado a un sistema de bandas donde dentro de las bandas el dólar se mueve libremente y cuando llega a la banda superior, ahí el central interviene saliendo a vender dólares para planchar ese precio. Diría que es lo mismo en viceversa, pero es muy difícil que toque la banda inferior, por lo menos por ahora. Así que bueno, está pasando un poco eso. Estamos dentro de la banda. El gobierno hace poco, hace unos meses, creo que desde que cambió este programa monetario, este programa de acumulación de reservas en enero, decidieron actualizar el método para ajustar esas bandas, donde donde pasó a ajustar el sistema de bandas por inflación, lo cual te da una pauta de que lo que quería hacer el gobierno o el Ministerio de Economía, o el Banco Central, mejor dicho, que van un poco de la mano, era tratar de emparejar la inflación con el nivel de devaluación de la moneda. Ahora uno se podría esperar que la moneda vaya a la par de la inflación por una cuestión de demanda de dólares, porque sube la nominalidad de los precios, sube más la demanda de dólares en términos nominales y hace que empuje el precio acompañando la inflación. Bueno, muchachos, hace 2 años y medio que tenemos el dólar en 1400. Si lo llevamos los promedios, con las desviaciones estándares que hagan falta, el número debe estar en 1400. Hoy estamos en 1400 y hace 2 años estábamos en 1400. Lo cual, ¿qué indicio te da? Recuerden esto. Si los precios de Argentina suben y el dólar no sube, lo que está pasando en el fondo es que Argentina se vuelve más cara en dólares. Eso se puede compensar. Es más, hoy en día, desde el frente externo, si pensamos en exportaciones e importaciones, más en materia de exportaciones, veámoslo ahora, Argentina, si bien se está apreciando, también se está beneficiando de un conflicto donde hace que suban los precios de los commodities. Lo hablamos en el episodio pasado y eso en materia cambiaria te va a dar esa paz que tenemos generalmente hasta el mes de julio, donde, como se dijo en algún momento, llueven los dólares en Argentina. El agro espera una campaña, no sé si récord, no es récord, pero sí bastante promedio o por encima del promedio, lo cual es bueno y lo cual ya se está empezando a estimar que el ingreso de dólares por parte del agro va a ser bastante fuerte, 36.400 millones para ser preciso, según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así que en ese sentido vamos a ver una gran lluvia de dólares. Y otra cosa que estamos empezando a ver es que el índice del dólar, porque hay un índice que mide el dólar, se llama DXY, donde te muestra qué tan apreciado está el dólar a nivel general, a nivel mundial. Si el DXY baja, significa que el dólar se está haciendo más débil, y si el DXY sube, significa que que el dólar con respecto a la canasta de monedas del mundo se está haciendo más fuerte. Trump siempre bregó, o su plan económico era pensado con un tipo de cambio
débil, por una cuestión industrialista, por una cuestión de equilibrar la balanza comercial de Estados Unidos, todo esto que va de la mano con los aranceles. Generalmente las devaluaciones van de la mano con aranceles o con jugar con las retenciones. Ahora, durante este conflicto bélico que lanzó justamente la administración de Trump, eso te da la pauta un poco de que los yanquis, si bien la economía les importa, la economía no es el centro de la discusión de cara a un gobierno, un programa de gobierno como puede ser en Argentina. Acá todos miramos la economía y allá también, no digo que no, pero si se tiene que superponer una agenda geopolítica a las condiciones de la economía, lo va a hacer. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque si bien durante el gobierno de Trump, el DXY, ese indicador que mide qué tan fuerte es el dólar estadounidense frente a la canasta de monedas mundial, lo que empezó a dinamizar fue una tendencia bajista. Y con este conflicto medio que levantó para arriba. El dólar se hizo más fuerte. Entonces imagínense esto, porque no es un dato menor. El dólar a nivel mundial se estuvo haciendo más fuerte y en Argentina no se movió. Argentina es una de las pocas monedas que se mantuvo frente al dólar, ¿no? Esto que te marca un poco la cancha de que el peso está bien, de que el peso es un bien escaso, con todas sus complicaciones, todas sus implicaciones sobre la tasa de interés que también tiene, obviamente, pero te marca la cancha de que el peso es un bien escaso también en la economía y que no se devaluó frente al dólar. ¿Por qué? Porque también el Banco Central está comprando dólares. Creo que compró ininterrumpidamente, sacando uno que otro día que quizá no haya intervenido, pero me parece que no. Compró ininterrumpidamente desde enero hasta acá, acumulando reservas, todo esto que venimos hablando en los episodios. Y aún así el dólar no se mueve. Uno, no sé, tendería a pensar de que con la intervención del gobierno, comprando, volúmenes mayores al 5% negociado, que era lo que se estimaba en su momento, o lo que ellos habían planteado en su momento, el tipo de cambio no se fue para arriba. Y está hoy en día a una distancia del 17,4% del techo de la banda, o sea, le queda mucho para subir. Pero eso, ¿por qué también se da? No solamente es por la escasez del peso, sino porque hay otros factores dinámicos que capaz explican ese buen desempeño del peso. Y ahora lo vamos a explicar. Principalmente que a partir de ahora van a empezar a entrar los flujos de la cosecha. Pero otra cosa, que eso, bueno, una cuestión estacional. También el sector energético no es que está haciendo que te lluevan dólares, están creciendo sistemáticamente y paulatinamente las exportaciones de cuestiones derivadas de los productos energéticos. Están creciendo, no digo que no. Pero Argentina está ahí en el límite. Argentina no es 100% autónoma energéticamente. Estamos a un 2% de distancia de ser autónomos. Pero imagínense lo que hubiese sido el precio del tipo de cambio con esta dinámica mundial donde los commodities relacionados con la energía están subiendo un montón, ¿no? El GNL, el petróleo y todas estas cuestiones. Ya se abren WTI, miren donde miren, va a estar marcada la cancha en ese sentido. También, bueno, el gas es muy difícil de transportar, entonces que Argentina tenga esa capacidad de producir gas hace que no dependamos tanto de sobreprecios en materia, bueno, de transporte o por movilizar esas grandes cantidades de gas que quizás podría requerir la Argentina de no haber dinamizado todo este sector. Creo que estoy usando mucho la palabra dinámico, eso me gusta, lo voy implementando al vocabulario. Pero bueno, fuera de eso, esto quizás no es un aspecto positivo, pero sí te ahorra un aspecto negativo que puede ser que en un momento de conflicto el tipo de cambio no se te vaya para arriba. ¿Por qué? Porque bueno, tenés que incrementar las importaciones de energía, cosa que en este momento no está pasando tanto. Quizá, sí, obviamente, como dije recién, a Argentina le falta un poquitito para ser autónoma en materia energética, pero ya tenemos la gran mayoría de las necesidades cubiertas y por eso te podés permitir cosas como que el barril o que el precio en el surtidor de YPF no se haya ido de golpe para arriba como está pasando en Europa. Y quizás, si bien va para arriba, vaya a un precio menor, lo cual también se siente en el bolsillo. Que la inflación está subiendo. En enero más se explicó por la carne, en febrero también se está explicando un poco por esto. En marzo va a pasar un poco lo mismo quizá con el combustible, pero podría ser mucho peor. En Europa estoy viendo que hay un aumento de precio bastante considerable y seguramente mayor que en Argentina, ¿no? Y eso te lo permite un poco la autonomía energética que te da la suerte de poder contar con recursos naturales semejantes. Entonces ahí vamos a estar bastante bien. El otro factor que explica un poco esa quietud del precio del dólar es la, entre comillas, poca intervención del Banco Central. A ver, está comprando a un ritmo, voy a decir, bastante bueno, porque no se está ahorrando ningún día de comprar, está metiéndole todos los días más leña ahí al fuego. Eso es una cuestión también económica, de política monetaria. ¿Cuánto dinero querés emitir a la calle por esta compra de dólares? Quizá el gobierno con una situación económica, monetaria más cómoda podría llegar a alargarse más
porque en estos momentos Argentina tiene vencimientos de deuda muy fuertes en todo 2026 y 2027 y creo que está apuntando a acumular esas reservas para tratar de pagar una buena parte en efectivo, en cash, con esas reservas acumuladas y no tanto refinanciarlas. ¿Por qué? Porque en un contexto de mucha incertidumbre global con Estados Unidos, que eso lo vamos a hablar después, que no está bajando la tasa, financiar a países emergentes va a ser algo bastante complicado a una tasa que a Argentina no le va a quedar cómoda. Así que bueno, un poco viendo eso, también te marca la cancha de que como el Banco Central no está comprando tanto, porque la condición te dice que podría comprar aún más y hace tanto tiempo que estamos con el dólar a 1400, ya habiendo testeado zonas cercanas a los 1500, o sea, el pass-through me daría la sensación a mí de que no sería tan inmediato, o sea, vos decís, bueno, no lo quiero llevar a 1500 porque se va a precio. La realidad es que ya el sector empresario argentino, desde mi humilde opinión, quizás ya está priceando, ya está trabajando con un dólar hipotético de 1500, porque ya lo vio ahí y ya quizá, como los precios son inflexibles un poco a la baja, después lo vamos a ver por el índice de precios mayoristas, pero como los precios son inflexibles a la baja, es muy probable que ya estemos trabajando con un dólar así y un salto en el tipo de cambio, aunque sea moderado, no se iría tanto los precios. Pero bueno, eso no está pasando, el dólar está en 1400 y el gobierno no está queriendo incrementar esa acumulación de reservas, obviamente por las decisiones que ellos consideren que son las adecuadas, ¿no? Así que ese es otro factor por el cual el dólar no está subiendo tanto. Y acá en la parte financiera también hay un factor muy importante que es el famoso y conocido por todos los que les gusta hablar al pedo del mercado, que es el carry trade. Pero no le dicen carry trade porque es un poco complejo. Los que se quieren hacer los eruditos sí dicen carry trade, pero otros, los que quieren llegar ahí al hueso, a la gente, le dicen bicicleta financiera, porque decir la palabra bicicleta financiera te hace sentir como que estás haciendo algo raro con la plata. Algo que estás cagando a alguien, no sé por qué, pero ya le instalaron muy bien la palabra bicicleta financiera como para que suene mal de entrada. Pero es un poco eso, la bicicleta financiera. ¿Qué significa? Che, yo soy un tipo que quiere hacer dinero, ¿no? Porque soy una persona capitalista, porque me interesa vivir mejor y quiero hacer dinero. Bueno, la diferencia entre eso que dije recién varía si sos un chabón que tiene miles de millones de dólares o sos yo, Ramiro Lini, que tiene sus modestos dolaritos que quiere invertir en el mercado. Entonces, la bicicleta financiera, ¿de qué consta? Ya lo hemos explicado, pero no importa. Che, hago algo, me coloco en instrumentos en pesos o me coloco en instrumentos en dólares. Los instrumentos en dólares a tasa fija, por ejemplo, rinden muy poco. Pero la tasa de Argentina es muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Yo, ¿por qué no me voy a instrumentos de tasa en pesos que me pagan una tasa bastante buena por ese ahorro que yo tengo ahí? Y como sé que el tipo de cambio no se va a mover, puedo hacer una ganancia muy fuerte en dólares. Imagínense, hoy una letra en Argentina, ¿cuánto está pagando? 2,5 si quieren, un número para redondear, 2,5 efectivo mensual. Y es que si el dólar se queda en 1400 durante todo el mes, yo estaría ganando un 2,5% en dólares. Sí. ¿Saben cuánto tenés que poner en un instrumento a tasa fija en dólares para ganar el 2,5? Prácticamente 9 meses. Prácticamente, por decir una aproximación que no es la real, no es que lo pueden poner 9 meses, pero un poco lo que están rindiendo los bonos es 9 meses para que te paguen el 2,5. Bueno, todo ese quilombo. Entonces, ¿qué quiero decir? La tasa en pesos está muy atractiva. Hoy en día quizá un poco dejado de lado por la inflación, pero el mercado, al ver que el dólar se está apreciando como loco, al ver a nivel mundial, al ver que en Argentina el tipo de cambio no se mueve, al ver que la inflación, mal que mal, está empatando con las tasas de interés, quizá elige hacer esa tasa en pesos. Y digo quizá, no, está sucediendo. Hay muchos que eligen hacer una tasa en pesos. Ahora, yo les expliqué al principio de este relato, si se quiere, de que estamos en una de las mayores distancias con respecto a la banda superior. Estamos cerca del 17%, 17,4%. ¿Esto qué te indica? Che, en condiciones normales, si el tipo de cambio hubiese acompañado el índice de crecimiento de las bandas, o el ritmo de crecimiento de las bandas, tendría que estar mucho más arriba. O sea, entre más se estira la distancia entre el precio del dólar y el techo de la banda, más está latente esa percepción de, che, en cualquier momento el tipo de cambio sube, en cualquier momento sube. Entonces, ¿qué pasa si vos querés hacer una tasa en pesos que te paga el 2,5 mensual y después el dólar sube un 5% mensual porque se acerca al techo de la banda? Bien, vos ahí perdiste dinero en dólares, o sea, perdiste poder adquisitivo en dólares. Por eso hay que tener mucho cuidado con la tasa de interés. Pero otro factor que está empujando a que el precio del dólar se mantenga es la propia no inercia del dólar, que es que el dólar se está quedando quieto. Entonces, esa gente sigue eligiendo poner dinero en tasa fija en pesos, lo cual
como vos estás demandando un instrumento en pesos y no estás demandando dólares o instrumentos en dólares, el dólar contra el peso se queda quieto o como mínimo no sube. Eso, bueno, hay un poco la bola de nieve, porque el primero que sale es el que gana, ¿no? En ese sentido, cuando vean que el precio del dólar se empieza a mover con respecto del peso, ahí se van a empezar a desarmar las posiciones en pesos. Es más, hay ciertos inversores, ciertas consultoras, etcétera, que ya un poco recomiendan colocarse en títulos SER, colocarse en diferentes instrumentos, como dije recién, ajustados por inflación o atados al dólar, porque ya un poco dicen esta situación no sé qué tanto se va a sostener. Pero con todos los fundamentos que yo le dije anteriormente, tampoco... O también, mejor dicho, me cuesta pensar que el dólar se va a mover demasiado. Porque hoy en día, todo lo que sea marzo, todo lo que sea abril, todo lo que sea mayo, junio también, va a estar totalmente desbordado o, no sé cuál sería la palabra, inundado de dólares de la cosecha. Y me cuesta pensar que el dólar se va a mover demasiado. Quizás sí, paulatinamente se vaya moviendo un poquito para arriba si el Banco Central sigue comprando. Pero los dólares en Argentina en este momento van a sobrar. Después podemos entrar en la discusión si quieren de si le conviene a la industria, si Argentina pierde demasiada competitividad con el dólar a 1400, ya estamos en un nivel de precios, porque a ver, la inflación, los precios internos de Argentina y principalmente la energía subieron mucho este mes. Y el dólar se quedó quieto, los costos de Argentina incrementan mientras que el precio se mantiene constante del tipo de cambio. Entonces esto te da un poco de ahí la pauta de que Argentina se sigue encareciendo frente al mundo. Vamos a tener desbalance seguramente en la balanza comercial, si sigue así. Me voy a corregir ahí, más que en la balanza comercial, más en la cuenta corriente. La balanza comercial generalmente está bastante bien por las exportaciones energéticas y agropecuarias que tenemos, también dentro de poco las mineras, pero tema de la cuenta corriente, el sector de servicios, turismo, ahí bueno, va a empezar a tambalear de a poco, que ya está tambaleando, ¿no? Muchos, ya vimos los datos hace un par de episodios y vemos que es una situación que se está viendo afectada por este encarecimiento por parte de Argentina hacia el resto del mundo. Acá hay una estimación de los analistas, porque me la salteé antes, más allá de las recomendaciones de inversión, que se recomiendan posicionar, que acá esto no es un podcast para adivinar el mejor precio ni para hacer dinero, ¿no? Sino es una cuestión más de análisis económico, pero un poco están los tipos de cambio break-even, que es básicamente a cuánto tiene que estar el dólar el día de mañana para que ese rendimiento tuyo en pesos ni gane ni pierda. O sea, ¿en qué momento se diferencia? Por ejemplo, si el dólar break-even del mes de julio es de 1600, si el dólar en julio está por arriba de 1600, vos habiendo colocado una tasa en pesos, hubieses perdido dinero. Entonces vamos a ver los diferentes dólares break-even que hay para el mercado. Hasta fines de septiembre, el dólar de indiferencia para los bonos de tasa fija cortos se ubica por debajo de los 1600. Si el dólar sube menos del 14,5%, el carry sigue ganando. De septiembre a febrero de 2027, los valores de indiferencia oscilan entre 1600 y 1800. Así para septiembre a febrero vos tenés tasa fija en pesos, porque venís haciendo tasa fija en pesos y el dólar no se fue por arriba de los 1800, vas a estar todavía por lo menos empatado. Y para junio de 2027, ya con títulos bastante más largos, tenés un dólar break-even, un dólar de indiferencia de los 2000 pesos por cada dólar. Así que bueno, hay que ir monitoreando la situación, a ver si este ritmo del dólar después, en la segunda mitad del año, empieza a subir fuertemente. Quizá veamos desarmes de posiciones en pesos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, también el episodio pasado les hablé del tema de las cuestiones más financieras internacionales, ¿no? ¿Qué podría generar que Argentina reciba condiciones mejores para el financiamiento internacional? O sea, que Caputo se pare frente a los bancos internacionales y diga, che, ¿me prestan plata? Sí, te prestamos, Toto, no hay problema. ¿A cuánto? Ahí esa es la pregunta. ¿A cuánto? Ese a cuánto depende mucho de las tasas de interés que pague Estados Unidos por sus bonos. Y eso es una decisión de política monetaria. ¿Y quién decide la política monetaria de Estados Unidos? La Fed, la Reserva Federal, que es básicamente la analogía del Banco Central para Argentina, ¿no? Bien, entonces la Fed cada 2 meses, cada 3 meses se reúne a tomar decisiones, porque la Fed no es un solo edificio, no es una sola institución, sino que es el conjunto de varias instituciones a lo largo y ancho de todos Estados Unidos. Está por ejemplo, no sería la Fed, pero no me sale. El Banco Central de Nueva York, Banco Central de Chicago, Banco Central de un montón de ciudades. Perdón si le arreglo el nombre de las ciudades, es para poner el ejemplo. Pero hay un montón de ciudades que arman a la Fed, por eso se llama la Reserva Federal. Y se juntan y votan y ahí sale la decisión de tasa de interés. O sea, porque ellos actúan sobre la tasa de interés para fijarla en cierto nivel. Entonces, se reúnen periódicamente, cada 2 meses como dije recién,
para decidir, che, ¿qué hacemos con la tasa de interés? ¿La bajamos? ¿La subimos? ¿La mantenemos? Bueno, todo el mundo siempre espera, o bueno, depende mucho del contexto económico. Hoy en día se está esperando que la Fed la baje la tasa, o se desea que la Fed baje la tasa. Toto Caputo debe estar deseando fervientemente que la baje la tasa. El problema que, como en algún momento lo explicamos con Flor en algún que otro episodio, estaría bueno hacer algún episodio con Flor dentro de poco, la tasa de interés es el coste del dinero. ¿Y por qué te conviene aumentar o disminuir el coste del dinero? O sea, si yo pongo ciertos dólares que tengo a tasa de interés y el día de mañana me pagan 4%, el costo del dinero es el 4%. Lo mismo si quiero pedir un préstamo, el costo del dinero es el 4%. Si vos lo bajás, el costo de tener dinero, de invertir, de pedir un préstamo, de progresar, es más barato, lo cual hace que dinamice la economía. Pero esto va de la mano con dos factores, con la inflación y con también el nivel de actividad económica, que también va un poco relacionado con la inflación. También se observa mucho el desempleo, o sea, si aumenta el desempleo, se entiende que la economía se está enfriando y quizás ahí te puedes permitir bajar un poco la tasa o puedes permitir esperar a que baje un poco la inflación por ese menor nivel de desempleo, o ese mayor nivel de desempleo, perdón. Y después ahí decidir sobre una baja de tasas. Bueno, cuestión, el aumento de tasas o la no baja de tasas hace que la economía de Estados Unidos no se recaliente y no se dispare otra vez la inflación, que era un problema o es lo que está monitorizando la Fed. Principalmente un dato que es, como nosotros tenemos el IPC, ellos tienen el PCI, pero ellos tienen otro que también se llama el PCE, con E, PCE se pronunciaría, ¿no? Que es el que más mira la Fed. Y lo que ellos buscaban es que ese indicador dé cerca del 2%. Cuestión, con todo esto del conflicto de Irán, con la economía que también le estaba costando perforar esos pisos de inflación, la Fed se empezó a demorar con la baja de tasas y la baja de tasas hace que el costo de dinero, como dije recién, sea más alto. Y ese costo de dinero es para todos. Argentina no solamente paga el costo del dinero de Estados Unidos porque va a pedir préstamos seguramente a bancos mundiales radicados en Estados Unidos, o a países o a organizaciones multilaterales de créditos que se basan en esta tasa de interés, sino que también hay que sumarle el riesgo argentino. ¿Cuál es ese riesgo argentino? El riesgo país. Entonces, si la tasa de interés no baja, Argentina se va a tener que endeudar a un precio más caro. Y ahí se correlaciona todo con la decisión que toman desde el Banco Central o de Caputo de no endeudarse y pagar un poco los vencimientos que tiene Argentina de deuda en dinero en efectivo y no pedir financiación, no pedir crédito, porque creemos desde Argentina que es una situación un poco anómala. La guerra va a durar un tiempo determinado, quizá la Fed las cosas se acomode un poco, ya la inflación estaba dando un poco más cerca de lo que querían ellos, no era el 2% que pretendía Estados Unidos, pero estábamos dentro de un 2, algo por ciento. Bien, la Fed esperaba que para fines de 2026 la inflación, el PCE que miran ellos, sea del 2,4%. Ahora las nuevas estimaciones, por esto de la guerra, del petróleo, de los commodities, de todas estas cuestiones, sugieren que eso no va a dar 2,4, sino que va a dar 2,7. En esta última reunión un poco se expuso ese dato, lo cual decidieron que la tasa no iba a ser bajada. Se esperaban 2 recortes para este año y ahora solamente quedó una leve expectativa sobre un solo posible recorte. Como dije recién, el recorte iba a ser de 25 puntos básicos, que es siempre lo que se discute, recortamos 0,25%. La idea era pasar del rango de 3,5% o 3,75% anual a un rango del 3,25 y 3,5. Eso se maneja en un rango porque es el día a día de la política monetaria. No es que vos fijás la tasa de interés por una decisión, sino que vos la fijás a través de instrumentos y a través de movimientos de liquidez en el mercado. Entonces, bueno, un poco ese es ese objetivo, controlar la cantidad de dinero para fijar la tasa de interés. No me voy a meter mucho en eso porque es una cuestión más económica, teórica, pero esa es la lógica. Entonces la Fed, al tomar esta postura, hacen lo que se llama wait and see, esperar y ver lo que pasa. Bromeó un poco Powell en la conferencia. Generalmente cuando habla Powell los mercados se paralizan. Fíjense algún gráfico o busquen en internet videos de los comportamientos del mercado. Cuando habla Powell, capaz que el tipo dice una palabra y ya corrige fuertemente una acción o sube fuertemente una acción, o el índice general de Estados Unidos, pasa bastante. Cuestión, a Powell le queda poco. La realidad es que Trump está empujando fuertemente para poner a su candidato o a una persona impuesta por él, porque ya tiene mayoría en el Congreso, Trump, entonces puede poner al presidente de la Fed medio a dedo, porque el Congreso es una escribanía y lo va a votar. No creo que tan alevoso como en Argentina a veces, pero sí tiene ese favoritismo o esa mayoría parlamentaria que le permitiría poner al tipo que él quiera. Y Trump siempre quiso unas tasas de intereses bajas,
¿Por qué? Porque Estados Unidos también necesita endeudarse. Sí, Estados Unidos se endeuda con Estados Unidos también, por más retórico que parezca, como Argentina también se endeuda con los argentinos o con bancos argentinos. A Estados Unidos, a Trump le pasa lo mismo, entonces el tipo quiere tasas de intereses bajas, porque la deuda en Estados Unidos es un problema. No digo que sea un problema grave, pero sí está creciendo y es una discusión que tienen año a año. Entonces, ¿quién sale a financiar esa deuda? Bueno, va a estar complicado si las tasas no bajan. Entonces, el tipo quiere presionar para bajar las tasas. Hoy en día, con la inflación que no cede, con la economía medio en guerra como estamos ahora, y otras cuestiones que atraviesan la coyuntura mundial, veo complicada una baja de tasas. Pero ¿quién te dice que cuando entra este tipo, que creo que va a ser en julio, las tasas empiezan a recortar y empiecen a fluir los capitales hacia mercados emergentes, como hablé en el episodio pasado? Ahora sí, volvamos a mi emergente favorito. Volvamos a la Argentina, que salió el dato de inflación mayorista. Diferente a lo que ustedes podrían pensar, los datos mayoristas tienen algo que es seguramente lo que piensan y algo que no es lo que piensan. Principalmente porque uno piensa que la inflación mayorista es la inflación que reciben los productores minoristas. Y eso está bien, pero también tiene otros precios que son precios que vienen más cerca de la fuente de extracción. ¿A qué me refiero? Si hablamos de un recurso material, por ejemplo, la energía eléctrica, pensando en la energía eléctrica desde el momento que sale de la planta de energía eléctrica, la represa, no sé, los molinos eólicos, todas estas cuestiones, desde que sale desde ese lugar hasta que se transporta y llega a la primera distribuidora de energía, que creo que funciona así un poco, ese es el primer coste y ese es el primer coste que se mide. Entonces, lo que estamos haciendo cuando pensamos en la inflación mayorista es un poco adelantarnos a lo que va a ser el impacto de precios que va a sufrir el comerciante o la persona que tiene una pequeña fábrica o una fábrica de menor escala que produce productos finales para comercializar directamente en mano. O sea, básicamente, cuál es el aumento de precios que ellos están recibiendo. Y después vamos a ver qué tanto ese aumento se traslada al precio final, porque a veces por una cuestión de stocks, por una cuestión de la situación, no se traslada el 100% de ese aumento de costes, y quizás ese traspaso a la inflación minorista o al IPC, que es el dato de inflación que todos más miramos, no se traslada al 100%. Entonces un poco vamos a ver eso, cuánto dio el índice de precios al por mayor. Bien, primero tenemos que desglosar los tres ítems, porque la inflación mayorista no es un solo indicador como puede ser el IPC, que tiene, bueno, el IPC núcleo, IPC desestacionalizado, todo un montón de cuestiones, pero el índice de precios mayorista tiene el índice de precios internos al por mayor, el índice de precios internos básicos al por mayor y el índice de precios básicos al productor. Me van a tener que bancar porque lo voy a tener que leer. No va a ser tan fácil de diferenciarlos sin dar la explicación bien hecha. Así que pensemos primero en el primer indicador, que es el más abstracto del sistema. O sea, es lo más general, lo que más abarca, diseñado para medir la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. O sea, obviamente un tipo que tiene una pyme, un comercio, como dije antes, va a consumir insumos, materia prima, mercadería para comercializar, y esta mercadería la puede captar desde el mercado local argentino, por ejemplo, comprarle acero a Aluar, aluminio a Aluar, perdón, o a Ternium, materias primas de ese sentido, o también puede comprar aluminio y acero a un importador, a alguien que lo trae desde afuera, a una empresa desde afuera. Eso te marca la pauta de que el costo para el comerciante o para el pequeño fabricante está incidido por cuestiones importadas y por cuestiones domésticas. Entonces, en Argentina, el peso de lo importado está ganando peso, valga la redundancia, pero por una cuestión del tipo de cambio, por una cuestión de los precios que se están manejando, porque el exterior es más competitivo que Argentina, y esto hace que se vean los incentivos puestos hacia el flujo de bienes importados para la producción de otros bienes locales. Eso puede pasar. Que el tipo que tiene una fábrica en Argentina, contrata empleados en Argentina, la materia prima sea importada, y te puede pasar. El problema es, si todos los sectores de tu economía hacen eso, quizá veamos o rotemos o migremos más hacia una economía de servicios o de comerciantes o de pequeños fabricantes antes que a tener grandes plantas, por ejemplo, como lo es Ternium o como lo es Aluar, que son las más conocidas. Son empresas grandes, no se van a fundir, ya sé, todo lo que ustedes quieran, pero imagínenselo a nivel general. También como habrá muchos productores de aceros, o habrá muchos productores no de acero desde lo más de los altos hornos y la producción pura de acero, sino algunos que hacen los derivados del acero
que hacen aleaciones, que también hacen, no sé, las transformaciones primarias a estos materiales, materiales, que lo transforman y lo hacen útiles para otras cosas. Lo hacen en planchas, lo hacen en bobinas, hacen los cables. Bueno, hay que ver que todas estas cuestiones que inciden en los costos que tienen los productores y comerciantes argentinos. Entonces, bueno, ¿qué es esto que dije recién? El índice de precios internos al por mayor tiene esto, abarca lo nacional y lo importado. La característica que lo diferencia es la inclusión de la carga impositiva, o sea, todo lo que sean impuestos como el IVA, impuestos internos, impuestos a los sellos, ingresos brutos, todo está reflejado acá. Entonces, esto cobra mucha importancia porque después que pasamos al índice de precios internos básicos al por mayor, tienen la misma cobertura de productos que el IPIM, que el que nombré recién, que es el índice de precios internos, pero esta segunda diferenciación, este segundo índice que tienen los precios mayoristas, te hablan del aumento de precios sin contar el efecto impositivo. ¿Y ahí qué es lo que vamos a ver? Que claro, de ese aumento de precios, ¿cuánto corresponde a un aumento de impuestos y cuánto corresponde a una decisión del empresario? Así que el IPIB, ya dijimos lo que es el IPIM. El IPIB, con B larga al final, tiene esta connotación. En esa diferencia entre uno y otro, vamos a poder ver qué tanto afectaron los impuestos nacionales sobre los precios mayoristas en Argentina. Y después tenemos el índice de precios básicos al productor. El índice de precios básicos al productor, el IPP, que se llama, se distingue de los anteriores por su enfoque exclusivo en la producción local. Acá ya sacamos de la ecuación a los productos importados y solamente vamos a medir la variación promedio de los precios percibidos por el productor argentino, por lo que excluye por completo los bienes importados, como dije recién. Entonces, ahí vamos a excluir lo que son las importaciones del cálculo. ¿Y qué dieron los datos? Bueno, el IPIM, el más general, el que dije que agarra productos nacionales, productos importados e impuestos, te aumentó en este febrero de 2026 un 1%. En un acumulado de 2026 del 2,7%. Pero lo importante acá es que la inflación mensual dio 1%. ¿Esto te dice que el IPC va a dar 1% para el mes de febrero? No. Primero porque ya se publicó y no dio 1%, pero sí te empieza a marcar la cancha de que quizá los precios para más adelante tiendan a eso. Obviamente acá hay que hacer un poco como la Fed, ¿no? Wait and see. Esperemos y veamos, ¿no? Bien, después tenemos el siguiente indicador, el IPIB, con B al final, que acá sacamos el efecto de los impuestos. Si no tuviéramos en cuenta los impuestos, ¿cuánto aumentaron los precios mayoristas en Argentina? Por decisiones de los empresarios, de los fabricantes, 0,7%. Ahí está la diferencia. Del 1% que dio este indicador más abstracto, se transforma ahora en un 0,7 si sacamos los efectos de los impuestos. Eso se puede explicar por un aumento del impuesto a los combustibles, alguna que otra alícuota que se haya modificado. Porque también, si sacamos el efecto para el último indicador, si sacamos el efecto de los bienes importados para hacer el IPP dio también 0,7%. Marcando una sorprendente tendencia casi deflacionaria en varios bienes importados. ¿Esto por qué se da principalmente? Bueno, por lo que expliqué antes del tipo de cambio. El tipo de cambio no se mueve, se reconfiguran ciertos stocks, se mueve mercadería y también como la actividad económica tanto no está acompañando, se está viendo un poco a muchos empresarios viendo aliviada el consumo o la adquisición de ciertos insumos. Principalmente la industria automotriz o la química, por ejemplo, ven aliviada su estructura de costos, ¿no? Lo que le permite moderar sus propios aumentos de precios. Bueno, por ejemplo, si el costo de los polímeros importados, por poner un ejemplo, cae, el precio de los envases plásticos nacionales tiende a estabilizarse, generando una cadena de desinflación que llega hasta el consumidor final. Bien, el tema de los precios importados que en ciertas categorías deflacionaron, o sea, bajaron de valor, en otros se mantuvieron constantes, también un poco desacelera la inflación. ¿Se va a dar siempre? Y no, capaz que si el tipo de cambio se mueve un poco, los bienes importados aumenten su precio nuevamente. Pero todo esto se configura para hacer a un índice que en su rango, en su ítem más general, dio un 1%. ¿Tendríamos que esperar para más adelante una inflación convergiendo hacia el 1%? Yo me imagino que sí. Bueno, acá estos son los datos más agregados. Vamos a ver si podemos entrar un poco en ciertos detalles o qué es lo que más afectó en este índice para ir cerrando un poco el tema. Bien, los precios que más subieron, bueno, la energía eléctrica, vinimos de una recomposición tarifaria, una quita de subsidios que se hizo en este febrero, lo cual pegó de lleno en el sector productivo, que subió un 7,1%. Che, pero ¿por qué subió un 7,1%? El índice dio 1% solamente de aumento.
Eso ya lo explicamos millones de veces porque vos estás viendo una canasta de bienes. La energía eléctrica es un componente más del costo de muchos productores, lo cual que aumente un 7% la energía no significa que aumenten todos tus costos un 7%, solamente un porcentaje de esos costos. Por eso el índice no da 7%. Bien, también subió el petróleo, crudo y gas. Acá esto no es novedad para nadie y todos la explicación ya se la pueden imaginar, que subió un 3,7%. Alimentos y bebidas también un poco al alza. Entiendo que algo tendrá que ver el precio de lo que comentamos de las carnes, aunque en este índice mayorista se abarca desde otra forma que no me voy a meter, pero también aumentó un 2,1%. Lo mismo los commodities, los cereales que aumentan de precio. Bien, aumentan de precio para los exportadores. Bunge, Cargill estarán todos bastante contentos, Costco también. Pero si bien perciben un mejor precio los exportadores, también en el mercado interno aumentan de precio, por ende también no es raro ver este aumento del 2% en alimentos y bebidas. Los productos agropecuarios también suben un 2% y productos refinados del petróleo, qué sorpresa, ¿no? También un poquito del 2%. Las explicaciones, cada categoría ya su explicación la tiene implícita en los diferentes episodios que hemos tenido por acá. Pero también hay sectores que dieron un poco a la baja, no todo fue un aumento. Varias divisiones industriales clave registraron caídas en sus precios, lo que puede interpretarse como una combinación de mayor eficiencia en costos de insumos y una demanda interna que aún no termina de despegar. Claro, esa es otra. Es muy difícil que aumenten los precios si la demanda interna, una actividad económica que está en niveles de capacidad instalada en mínimos, niveles de desempleo, que ese es el siguiente tema que tenemos para después, también en mínimos desde los últimos años, ¿no? Es difícil que repunte el nivel de precios si la actividad no lo convalida. ¿Cómo haces para aumentarle el precio a tu cliente si tu cliente no está vendiendo nada? Está vendiendo muy poco. Entonces por eso también la inflación va un poco aparejado de la mano de eso. El gobierno, ya este debate de la inflación contra la actividad va a entrar de a poco en agenda y va a tener que decidir en algún momento si empieza a priorizar un poco más la actividad en pos de una inflación que ya quizá arrancando con 1%, arrancando con 0%, se puede considerar más controlada. Pero bueno, volviendo al punto, ¿cuáles fueron los elementos, las categorías que bajaron de precio? Productos metálicos básicos, que bajaron casi 2%, máquinas y equipos, que bajaron 1,1%, máquinas y aparatos eléctricos y productos de caucho y plástico, que también unas pequeñas bajas tuvieron. También entiendo que acá habrá un componente de importados, un componente de nacionales. Che, ¿vieron que les dije hace un ratito que probablemente el gobierno pague sus vencimientos de deuda un poco más en cash y no tanto refinanciándose? Recién salió Caputo, salió hace un rato esta nota y yo la acabo de ver recién. Caputo diciendo que ya tienen financiamiento para pagar los vencimientos de capital o los próximos 3 grandes vencimientos de capital, que son más o menos 9.000 millones de dólares. Lo cual me hace pensar o que van a pagar los intereses en efectivo realmente, o que esto lo está diciendo como para dar un poco de seguridad, como que el financiamiento lo tiene. ¿Por qué digo esto? Porque capaz que ustedes escuchan lo mismo y me saltan a decir, che, pero Caputo dijo esto. Y bueno, hay que tomar todo con pinzas. Es el ministro de Economía y en el fondo está bajando un mensaje. Piénsenlo también. Pero bueno, ahora sí, vamos con los datos de desempleo, que son lo último que tenemos disponible y que es el próximo dato relevante a analizar. Principalmente cuando nosotros pensemos o abarcamos el tema del desempleo, tenemos que tener en cuenta que en Argentina se estuvo dando un fenómeno, como ya lo hemos discutido, por eso no voy a entrar tanto, y por eso esto va a ser bastante rápido, de que el desempleo no caía tanto como la actividad económica. Hubo un gran retroceso en el EMAE durante el 2024, en la actividad económica también en general, y ahora se estuvo repuntando. Caídas en el sector privado asalariado, que es el que mejor calidad tiene, generalmente empleos en blanco, etcétera, etcétera. En el margen creo que se estuvieron perdiendo, pero se estaban recuperando los salarios con otro estilo de trabajo, quizás sectores más asociados a los servicios, menores horas de trabajo, con sueldos un poco peores. Sí, todo eso también se tiene que mencionar y hablo un poco desde el margen, desde la tendencia, no tanto la realidad de cada uno, de cada ciudad, de cada sector de Argentina, pero sí está dando un poco este fenómeno. Y ahora, en el cuarto trimestre de 2025, fue el primero que se ve un retroceso serio con el número de trabajadores contratados, trabajadores empleados. El dato, si no me equivoco, que lo tengo más o menos por acá, se ubicó en el 7,5%, la desocupación. Hay un montón de cálculos, ¿no? Porque tenés la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de actividad no es la misma que la tasa de empleo, eso hay que decirlo. Hay muchas formas de medirlo. Esto ya lo he hecho en otro episodio, por eso no quiero entrar tanto. Pero la tasa de desocupación está en 7,5%, afectando a 1,1 millones de personas
que buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar. Generalmente una persona que está desempleada es una persona que no tiene trabajo, pero que está buscando trabajo y que está lista para trabajar. Entonces, según este dato, hay 1,1 millones de personas que están en situación de desempleo. Mientras que las tasas de actividad y empleo no mostraron cambios significativos, eso es verdad, la actividad se mantiene dentro de todo constante, con variaciones entre los sectores, pero constante, sí la tasa de desocupación registró una suba, como dije recién, porque este 7,5 no es que venimos de un 7,5 que parte de un 7,4. Partimos de un 6,4. Niveles de desempleo bastante bajos. Con esto que estaba pasando, que el nivel de empleo no bajaba, pero quizás sí la calidad de ese empleo bajaba. Y ahora sí estamos viendo que no solamente hay síntomas de una baja de la calidad en el empleo, sino que también hay síntomas de, bueno, hay menos empleo también en la calle. Entonces, esta situación de mantenerse va a traer consecuencias negativas sobremanera. Bueno, principalmente porque te aleja cada vez más de ese crecimiento de la demanda de dinero que puede hacer que se frene un poco esta espiral inflacionaria. También puede colaborar, esta doble dualidad, ¿no? Puede colaborar a un menor nivel de actividad el día de mañana y que ese menor nivel de actividad haga que se convaliden menos los precios y que esa dinámica frene un poco la inflación. Yo lo veo por ese lado también, pero desde el aspecto monetario, si seguimos emitiendo moneda por la compra de reservas y la gente tiene menos ingreso disponible porque trabaja menos horas, porque no hay tanta gente contratada, vamos a ver un poco otra vez presiones inflacionarias que tiene que cuidar el gobierno. La solución sería encontrar una forma de alivianar esos puestos de trabajo. Quizá por eso también vino la reforma laboral. Estos tipos ya lo estaban viendo estos datos, y se esperaban un poco de eso. Entonces quizá con la reforma esperan aumentar la cantidad de trabajadores contratados. La reforma laboral, no me metí en ese tema porque es de matices, es de gustos y es de bastante relacionado con tu posición política. Hay veces que es muy difícil entender que a un trabajador le saquen derechos, pero hay siempre un lado de la discusión. Tenés el tipo que te dice, che, nos están sacando derechos, y el tipo que te dice, no había derechos porque el 50% de la población estaba en negro. Entonces, eso es una cuestión más política, más de debate, de opinión, o de que tu opinión puede estar condicionada un poco con tu posicionamiento y tu visión de las cosas, más que de está bien o está mal. Lo que el gobierno entiendo que espera con esta reforma laboral es mejorar esto, o al menos mejorar la situación de los que ya tienen trabajo. Entonces va un poco por ahí, entiendo que ya un poco lo están viendo eso, y te marca la pauta de que la actividad está sufriendo, que la actividad de a pie, de la calle, de los sectores que más mano de obra contratan, está cayendo y se está sintiendo. Intertrimestralmente, si agarramos el tercer trimestre de 2025 comparado con que los datos son del último trimestre de 2025, el desempleo también subió 0,9%, y ahí se da el principal salto, que es casi post elecciones legislativas el año pasado. Hasta final del año tenés ese gran aumento del desempleo, lo cual ojalá no repercuta tanto. Quizá también va un poco de la mano con el gran parate de la actividad industrial que hubo. Recuerden que caímos al ritmo del 1% en ese periodo, y quizá ahí se vio el rebote. Quizás un dato que ya está recuperando nivel, o que está recuperando en el buen sentido. O sea que en vez de 7,5 ya estemos retrocediendo hacia nivel de 7 o bajando un poco más, porque la actividad un poco se recompuso. No digo que haya crecido, digo que se recompuso de ese gran parate que hubo durante octubre, principalmente, que eran las elecciones. Y bueno, la presión sobre el mercado laboral, que es desocupados. Si vos agarrás a los desocupados, a los ocupados que buscan otro empleo y a los que están disponibles, alcanzó el 30% de la población económicamente activa. O sea, también una presión mayor sobre el mercado de trabajo. A mayor presión sobre el mercado de trabajo, básicamente quien tiene las de ganar o la delantera es la empresa que quiere contratar, en el sentido de que hay mucha gente deseando trabajar. Y en ese deseo de querer trabajar quizás acepten condiciones menores, y ahí se van a pactar seguramente salarios más bajos, condiciones un poco peores. ¿Por qué? Porque tiene las de ganar la empresa. Si la presión sobre el mercado de trabajo fuera de 5% o fuera muy, muy, muy baja, las empresas se empiezan a pelear por los trabajadores. Y un poco tiene que empezar a pasar eso, ¿no? De que se empiecen a pelear, de que empiecen a competir, a ver quién ofrece mejores condiciones, mejores sueldos, etcétera, etcétera, porque necesitan esa mano de obra. Hoy en día, el que tiene las de perder es el empleado, porque tiene que tratar de hacer malabares para ver si lo contratan, malabares para ver si consiguen buenos salarios, buena cantidad de horas, un trabajo que no le quede tan lejos. Y si bien el dato de desempleo no te dice que hay un desempleo tremendo que hace que la gente se esté abarrotando en las empresas
porque necesita trabajar, porque no encuentra trabajo, sí, esa menor calidad del trabajo hace que la gente se quiera movilizar hacia algo mejor, hacia algo que le facilite muchas cosas. Lo cual, si de aumentar la presión sobre el mercado laboral, de aumentar este dato, puede ser un indicio no tan positivo para esta tendencia. Entonces esperemos. ¿Cómo se combate el salario y el desempleo? Con inversión. Si no hay inversión y no hay empresas que busquen a personas para trabajar, nunca van a poder mejorar los salarios, nunca van a poder mejorar estas condiciones de las que hablo, porque uno podría pensar que la solución más fácil es aumentar el salario mínimo vital y móvil. Y esto lo único que haría era hacer que más gente entre en la marginalidad, por poner un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer para aumentar artificialmente el salario. En una época se hacía mucho de controles de salarios donde se aumentaban a dedo un poco los salarios mínimos que se pagaban, lo cual tiene su aspecto positivo en el corto plazo, pero a la larga termina destruyendo puestos de trabajo. Quizá hay más gente que cobre mejores sueldos, pero hay menos gente trabajando, porque hay empresas que no pueden permitirse eso. Entonces, la mejora de los salarios, la mejora del desempleo va un poco de la mano de la inversión, va un poco de la mano de la productividad de ese trabajador. No es lo mismo hacer pozos con cucharas que con retroexcavadoras, ¿no? Entonces, a medida que esto mejora, a medida que el empresario le es más fácil contratar o le es conveniente contratar porque lo que vos agregás de valor a la empresa es mayor a lo que él considera que es justo pagarte. Esto no es porque te está estafando, es porque funciona así. Uno piensa que trabaja por un salario que es justo para él y el trabajador piensa que le están trabajando por un pago que para él también es justo. En esa relación, percepción que tenemos de la realidad, sale el salario. Entonces, hoy el salario es bajo. Sí, porque la delantera la tienen quienes contratan, que saben que hay mucha gente que desea trabajar, que no encuentra trabajo, que desea un trabajo de mejor calidad y que no lo está encontrando y que estaría dispuesto a resignar ciertas condiciones y cierto nivel salarial en pos de conseguir algo para mantenerse porque la situación está como está, así. Esto no es una crítica, porque esto es una causa, una consecuencia de lo que veníamos arrastrando en periodos anteriores. Que no se está haciendo nada, o que se está haciendo poco, si se quiere, o que se está poniendo el foco en otro lado antes de atacar este problema, eso es verdad. Eso es un problema de la administración actual. Pero sí es verdad que esto no sale de un repollo, no es que sale de la nada y que viene de la nada y que no. De que esta presión sobre el mercado laboral aparece porque sí. Hay cuestiones, hay desajustes que se hicieron durante mucho tiempo que se pagan caro ahora. Así que bueno, un poco por eso y un poco eso tenía para comentar del mercado laboral, porque más que eso sería entrar en política. También estoy esperando la opinión de muchos analistas. Este dato salió ayer, si no me equivoco, y por ello espero la opinión de los analistas que analicen un poco más de cerca, lo empiezan a comparar con los datos de inflación, de pobreza, si se quiere, empiezan a hacer ciertas estimaciones. Hoy pretendía presentar el dato, ahora seguramente para el próximo episodio o para próximas ediciones veamos un mayor desarrollo de esto para traerle información un poco más precisa, porque yo, si bien me encanta analizar la economía, tampoco tengo todas las herramientas del mundo para hacer un análisis profundo, sacar mis conclusiones. Me falta mucha capacidad todavía, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ojalá que les haya gustado este episodio, cargadito de información, cargadito de data, para que ustedes se entretengan 50 minutitos de su semana, que son, nada, ¿cuánto es 50 minutos de su semana, muchachos? Présteme 50 minutos que el resto se soluciona solo. Pero bueno, nada, muchas gracias por estar una vez más, gracias por escucharme y seguiremos para comentar este hermoso país. Nos vemos en una próxima edición de En Otras Palabras. Adiós.